Hola, bienvenida a un nuevo vlog. Espero hayas tenido una semana bonita y agradable. Nosotros tuvimos una semana tranquila, llena de nuevas recetas, jardinería y tiempo en familia. Mayo ha traído noches lluviosas y mañanas cálidas. Y no sé, hay algo en la lluvia de noche que me hace sentir tan tranquila. Me encanta pensar que mientras descanso, mis plantas afuera también reciben agua. Luego amanece, sale el sol y poco a poco todo se empieza a sentir cálido otra vez. Creo que son mis días favoritos. Hoy voy a preparar unas arepas para el desayuno. Son arepas de maíz hechas con harina pan. Pero esta vez voy a agregarles bastante linaza molida para darles un toque extra de fibra y que queden con ese colorcito marrón que tanto me gusta. También les voy a poner un poquito de sal y aceite de oliva. Me gusta agregarle el agua después de los ingredientes secos y así voy mirando qué tanta agua le hace falta. Me gustan las arepas bien suavecitas. Estos meses han sido muy bonitos y también muy diferentes. Quiero contarles algo un poco personal. Mi esposo lleva un tiempo sin trabajo y esta vez decidimos vivirlo de una manera muy distinta. En otra etapa de nuestra vida, una situación así me habría llenado de preocupación y ansiedad, pero esta vez decidí tomar una actitud diferente. Decidí vivir este momento con calma, confiar en Dios, confiar en Él y en sus capacidades. Y también elegí mirar el lado bueno de las cosas. Y honestamente, siento que cuando cambia tu actitud frente a una situación, todo empieza a sentirse diferente. Aquí estuve preparando unos huevitos revueltos con calabacín picado. Ya los he hecho varias veces. La verdad es que quedan riquísimos. Al huevo me gusta agregarle cúrcuma y pimienta. La cúrcuma, además de darle un color hermoso y mucho más sabor, es conocida por sus propiedades antiinflamatorias. Y la pimienta ayuda a que el cuerpo la absorba mucho mejor. La hemos pasado muy bien este tiempo. Han sido como unas pequeñas vacaciones para nosotros. Y sí, han habido pequeños momentos de incertidumbre, pero en lugar de vivir estos meses desde el miedo, decidimos vivirlos desde la conexión.
Estuve buscando eucalipto para decorar el comedor. Hacía tiempo que no colocaba y ya lo extrañaba. Me encanta cómo algo tan simple puede hacer que el hogar se sienta más fresco y acogedor. Y lo que me resta, suelo colocarlo en el baño para darle ese toque verde y fresco que tanto nos gusta. Nuestras mañanas han sido aún más lentas. Tomamos todos juntos el sol afuera, sembramos muchas plantas, conversamos muchísimo y hemos disfrutado más tiempo juntos en familia. Y aunque mi esposo siempre ha sido un hombre presente en el hogar, al no haber tenido estas largas jornadas de trabajo, ha podido participar aún más en las pequeñas tareas del hogar. Así estuvieron quedando nuestras arepitas. Siempre van a existir momentos difíciles, temporadas de incertidumbre, subidas y bajadas. Creo que eso hace parte de la vida. Pero últimamente he pensado mucho en cómo la actitud con la que decidimos vivir las circunstancias puede cambiar completamente la manera en que las sentimos. Porque esta no tiene cola y esta tiene cola. Así que es esta. No saben lo tranquila y serena que me siento últimamente. Y creo que acercándome a mis 30 años, he aprendido muchísimo sobre cómo manejarme en circunstancias diferentes a las que estoy acostumbrada. Confieso que ahora me tomo muchas cosas con más calma. Siempre existirán dificultades y emociones incómodas como el miedo o la angustia, pero también necesitamos aprender a sentirlas, abrazarlas y soltarlas cuando sea el momento. ¿Quién soy, amigo? Oh, dice que le soy. ¿Quién eres tú? Oye, entonces pintemos. Hace poco leí algo que decía: si la vida te tira al piso, date vuelta y mira las estrellas. Hoy me tocó recargar los contenedores de la alacena. Me gusta que los recipientes sean transparentes, porque así puedo ver fácilmente cuando algo se está terminando.
Me han preguntado cómo hago para comer tan sano y seguido. Y honestamente, creo que el secreto está en lo que tenemos en la alacena. En mi hogar, nunca puede faltar la avena para improvisar unas galletas o algún postre fácil, y frutos secos al alcance de la mano, para esos antojos de algo crocante. Siento que cuando llenamos nuestro hogar de opciones simples y nutritivas, comer saludable se vuelve mucho más fácil. A los recipientes de la alacena les coloco abajo un papelito con la fecha de vencimiento. Así me aseguro de consumir los alimentos frescos y saber cuando algo está a punto de vencerse. No saben lo feliz que me hace tener mi plantita de albahaca en la cocina. El olor que desprende es simplemente maravilloso. Estoy pensando en sacar hijitos de mis plantas de romero y orégano para también tenerlas aquí en la cocina. Así puedo tener más especias naturales al alcance de mi mano. Nos vinimos un rato al patio a hacer una estructura para los pepinos. Creo que también le dicen tutor o enrejado. Sirve para que la planta pueda trepar mientras crece, tenga mejor soporte y los pepinos no queden directamente sobre la tierra. Es primera vez que sembramos pepino. Ada y yo tomamos las semillas de un pepino del supermercado. Las pusimos a secar al sol un par de días. Luego las sembramos en un semillero y después las trasplantamos a la tierra. Ya nuestra planta de pepino ha crecido mucho y empezó a arrastrarse por la huerta. Y curiosamente fue una de las pocas plantas que lograron salvarse de las gallinas, junto con el perejil y los rábanos. Es la primera estructura que hago para la huerta y honestamente disfruté muchísimo hacerla yo misma. Hasta drené un poco y terminé haciendo ejercicio para brazos, atornillando todo. Es algo muy satisfactorio ver cómo algo tan pequeñito como una semilla puede ir convirtiéndose poco a poco en algo tan maravilloso. Después de un rato trabajando en la huerta,
Nada mejor que unas paletas de mango y banana para refrescarnos. Muchas veces esperamos a que todo esté perfecto para sentirnos en paz, pero la vida casi nunca se pone completamente en orden. Y creo que cuando aprendemos a soltar un poco el control y a disfrutar los momentos buenos, incluso en medio del caos, todo se vuelve mucho más llevadero. Gracias por acompañarme en este día. Les deseo una bonita semana. Nos vemos en el próximo video.